Buenos días. Continuando el desarrollo de los temas más significativos del aparato digestivo, el capítulo de las colestasis implica un importante desafío clínico para su diagnóstico y tratamiento. Haremos una definición de lo que es la ictericia, clasificaremos, luego definiremos y clasificaremos las colestasis, veremos el cuadro clínico que presenta, qué examen físico presenta este tipo de pacientes, los estudios complementarios más adecuados y un resumen de esta entidad. Diremos que entonces la ictericia, como ustedes saben, es la coloración amarillenta de piel, mucosas y fluidos corporales debido al exceso de bilirrubina, que es detectable cuando esta es superior entre 2 y 3 miligramos por ciento. Como clasificación, decimos que la alteración aislada del metabolismo de la bilirrubina puede llegar a constituir ictericia cuando hay un aumento de su producción, por ejemplo en la hemólisis, en la eritropoyesis ineficaz. También puede ser por una disminución de la eliminación hepática, como déficit de la captación o alteración en la conjugación de la bilirrubina, o por déficit de la excreción canalicular. Puede llegar también a ser una enfermedad hepatobiliar. Entonces acá tenemos que considerar las alteraciones de la función hepatocelular, como un daño hepatocelular agudo o subagudo, o una enfermedad hepatocelular crónica, o bien enfermedades hepáticas de predominio colestásico, como veremos las no obstructivas y obstructivas. Y finalmente la obstrucción de la vía biliar extrahepática, que son las colestasis también extrahepáticas. Por lo tanto, en el diagnóstico diferencial de las colestasis debemos definir qué es una colestasis. Y este es simplemente el impedimento total o parcial para la llegada de la bilis al duodeno, ya sea por una incapacidad en su formación o para su flujo, causado por una gran variedad de enfermedades cuyas manifestaciones clínicas, analíticas y anatomopatológicas pueden ser parecidas. Si bien la colestasis se acompaña de ictericia, algunos pacientes presentan retención biliar, pero no hiperbilirrubinemia. Como etiología hemos mencionado que, de acuerdo a la localización de la alteración del flujo biliar, las colestasis se dividen en dos grandes grupos, las intrahepáticas y extrahepáticas. Y estas primeras van a constituir dos lugares también significativos, que son las denominadas no obstructivas o las obstructivas. Dentro de las colestasis intrahepáticas no obstructivas vemos un importante número de patologías, como son las inducidas por fármaco, hepatitis, sepsis, colestasis benigna posoperatorias, las recurrentes del embarazo, las recurrentes idiopáticas, secundarias a nutrición parenteral, asociadas a la enfermedad de Hodgkin, hipernefroma, congestión hepática, hipertiroidismo, amiloidosis, protoporfiria, déficit de alfa-1 antitripsina y enfermedades hereditarias. Dentro de las toxicidades farmacológicas, medicamentos como la clopromacina, fenotiazina, eritromicina, sulfamidas, antiinflamatorios no esteroideos, esteroides anabolizantes, anovulatorios, pueden llegar a producir una colestasis intrahepática. En menor cantidad, afortunadamente, la amoxicilina y el captopril. Dentro de las hepatitis víricas agudas, la A, la E, puede ser que en las fases agudas presentan un síndrome colestásico, pero que no implica empeoramiento del pronóstico. La hepatitis alcohólica también la puede dar, y las infecciones por bacilos gram negativos asociados a cuadros sépticos también. Las colestasis benignas postoperatorias aparecen entre el primero y 10º día después de una cirugía mayor. Las colestasis benignas recurrentes del embarazo, estas pacientes tienen un trastorno autosómico dominante con expresión variable. Pueden verse en el primer trimestre y hasta las 2 semanas postparto, y se asocian a veces con distrés fetal, partos prematuros y muerte neonatal. La colestasis benigna recurrente hepática también es un trastorno infrecuente, autosómico, recesivo, asociado a una alteración de la excreción biliar de los aniones orgánicos y cursa con brotes a veces de 3 a 4 meses de duración. Puede precipitar los tratamientos con estrógenos y el pronóstico es bueno, aunque en algunos casos pueden evolucionar a cirrosis biliar. Hemos mencionado la nutrición parenteral, en la cual pueden causar esteatosis hepática, o sea, hígado graso. Pueden producir también colestasis e inflamación portal, y aparece generalmente
entre la tercera y cuarta semana de este tipo de soporte si el aporte graso es mayor del 60%. Tanto los linfomas como los hiperlinfomas pueden causar colestasis no obstructivas. En el caso de los linfomas, un 3 a 10% por infiltración hepática o a veces por producción de una obstrucción biliar extrahepática por toxicidad de tratamiento o como fenómenos paraneoplásicos. En el hiperlinfoma generalmente se produce un fenómeno paraneoplásico presentando este tipo de colestasis. Generalmente remiten tras la nefrectomía. Son comunes de ver en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y a veces hasta en un 50, 25, 75% de los casos que cursan con una hiperbilirubinemia y con ictericia. El hipertiroidismo puede asociarse también a la colestasis intrahepática no obstructiva, ya sea por sí mismo o por insuficiencia cardíaca congestiva, y la amiloidosis hepática, como veremos más adelante, es más común que coincide con hepatomegalia nictérica, aunque por infiltración puede producir colestasis. Vemos acá qué causas de hiperbilirubinemia no conjugada, o sea, bilis indirecta, se puede producir tanto en niños como en niños y adultos. Y valoraremos su mecanismo. El síndrome de Crigler-Najjar, el síndrome de leche materna, el síndrome de Lucey-Driscoll, el mecanismo es por alteración del sistema de conjugación. Hay una inmadurez congénita o adquirida y generalmente se ve todo esto en niños. Y tanto en niños y adultos, cuando hay hemólisis intravascular por superproducción, al igual que la hiperbilirubinemia por shunt. En el síndrome de Gilbert hay una alteración de la captación-conjugación. En la poshepatitis también hay un perjuicio de la captación-conjugación y hay otras como en la cardíaca o hepatobiliares que el mecanismo es variado. Las causas de hiperbilirubinemia conjugada pueden llegar a ser de distintos mecanismos. Vemos acá deficiencias genéticas de la excreción de la bilirrubina, como en el síndrome de Dubin-Johnson y Rotor. Hay alteraciones estructurales de las vías biliares, como en los casos de atresia, hipoplasia de las vías biliares, la presencia de quistes del colédoco, la obstrucción de vías extrínsecas en el páncreas anular, tumores, bridas, y las colestasis intrahepáticas persistentes, cuando se ven en las colestasis intrahepáticas recurrentes benignas, en las colestasis familiares, en el síndrome Alagille. En cambio, las enfermedades metabólicas o genéticas pueden asociarse a un déficit de alfa-1 antitripsina, a la enfermedad de Niemann-Pick, algunas enfermedades de las mitocondrias, en la fibrosis quística, en la enfermedad de Wilson. Hay defectos inmunológicos que pueden producir también hiperbilirubinemia conjugada, como en las hepatitis autoinmunes, en las colegitis esclerosantes o en los rechazos post-trasplantes, en algunas endocrinopatías, como habíamos mencionado, hipertiroidismo, o infecciones de cualquier etiología, la presencia de tumores y, como mencionamos hoy, la nutrición parenteral prolongada. Bien, haremos entonces ahora sí una clasificación de lo que es las colestasis intrahepáticas obstructivas. Y acá vemos patologías muy importantes, significativas, como son la cirrosis biliar primaria, la colangitis autoinmune, mencionamos recién la enfermedad del injerto contra huésped, el rechazo de injerto hepático, enfermedades granulomatosas, la sarcoidosis, la colangitis esclerosantes primarias o secundarias, los tumores intrahepáticos, ya sea colangiocarcinoma, hepatocarcinoma, otros tumores hepáticos primitivos o secundarios, algunas lesiones ocupacionales hepáticas no tumorales, la enfermedad poliquística hepática, la enfermedad de Caroli, la fibrosis quística, hemos mencionado ya la enfermedad Alagille, y la pobreza no sindrómica de los conductos biliares intrahepáticos, la colestasis benigna recurrente familiar y el síndrome del aceite tóxico. Hablaremos rápidamente de algunas entidades para caracterizarla y cómo podemos diferenciarla con algunas partes analíticas. La cirrosis biliar primaria se produce produciendo un infiltrado inflamatorio que es crónico, a veces granulomatoso, de los espacios porta alrededor de los conductos biliares interlobulares.
por los cuales a estos, por la cronicidad, los destruye. Presenta anticuerpos antimitocondriales. Similares cuadros se ven también en el rechazo del trasplante hepático, en la reacción crónica de injerto contra huésped y también en algunos trasplantes de órganos sólidos distintos a la del hígado. La colangitis autoinmune es también similar a la cirrosis biliar primaria, pero a diferencia de la anterior, la detección de los anticuerpos antinucleares la distingue. La sarcoidosis en el 10% de la afectación hepática presenta similar hallazgo. Lo mismo que en enfermedades granulomatosas suelen cursar con colestasis anictéricas. Las más frecuentes son la tuberculosis y la sarcoidosis. Y la colangitis esclerosante primaria tienen pequeñas estenosis que alternan con dilataciones en todo el árbol biliar, generalmente, y se asocia en un 50% con enfermedades inflamatorias del intestino, y más asociado aún con la colitis ulcerosa. Las colangitis infecciosas recurrentes, ya sea tras quimioterapia, en el paciente con SIDA, asociados también a infecciones por citomegalovirus y clostridium. También la infiltración hepática por tumores primarios o metastásicos, directamente por compresión de las vías biliares intrahepáticas, o similar situación lo puede dar la presencia de abscesos múltiples. La poliquistosis hepática y la enfermedad carólica es una dilatación congénita de la vía biliar intrahepática, sumado a esto con colangitis a repetición y formación de cálculos pigmentarios intrahepáticos. La fibrosis quística, hemos dicho que es por depósito de material eosinófilo secundario a la enfermedad pancreática y puede ocasionar también cirrosis biliar. Y por último mencionaremos el síndrome de Alagille, que es una enfermedad autosómica dominante con penetrancia variable. Se manifiesta en los primeros meses de vida y está asociado a dismorfia facial y enfermedad cardiovascular congénita. Esta es la característica de un paciente con síndrome de Alagille. Hepatopatía, facies cardiopática y alteraciones también de las vértebras. Bueno, hablaremos de las colestasis extrahepáticas benignas. Y dentro de esta clasificación, las benignas podemos mencionar como causas más frecuentes las litiasis biliares, las pancreatitis agudas y crónicas, el pseudoquiste pancreático, la estenosis biliar postquirúrgica, las malformaciones congénitas como son la atresia biliar, quistes coledoceanos, perforación espontánea de la vía biliar, un tapón mucoso de bilis, parasitosis, los tumores benignos de la vía biliar principal, la hemobilia y algunas enfermedades duodenales. Como causa entonces más frecuente de ictericia y que condiciona la colestasis extrahepática benigna, la litiasis biliar la consideramos la número 1. La colecistitis aguda puede cursar con la ictericia en el 20% de los casos por edema del conducto hepático común o por litiasis en el cístico. Ahí conformaría el síndrome de Mirici. La pancreatitis aguda también es una situación característica de producir colestasis extrahepática. El edema de la cabeza de páncreas puede comprimir la vía biliar y en los casos que se cronifiquen la pancreatitis crónica, su fibrosis es la causa de la obstrucción. La presencia de pseudoquistes pancreáticos pueden causar también compresión de la vía biliar. Como causa también de colestasis extrahepática benigna, la estenosis biliar postquirúrgica, las malformaciones congénitas como es la atresia biliar, que es la tercera causa de colestasis neonatal, la presencia de quistes coledocales, la perforación espontánea de la vía biliar, la habíamos mencionado. Muy bien, y por último mencionaremos la presencia de parasitosis, como la hidatidosis, la fasciola hepática, las caries lumbricoides, la presencia de tumores benignos y como hemobilia causadas a veces por un traumatismo hepático. Bien, por último hablaremos de las colestasis extrahepáticas malignas, cuya clasificación más característica encabeza el cáncer de cabeza de páncreas, colangiocarcinoma, el ampuloma, el cáncer de la vesícula biliar y la compresión o infiltración por tumores o adenopatía.